Hola, soy John Hamilton de Christ Church aquí en Montevideo y estamos en nuestra serie sobre el Evangelio de Juan. Muchos estamos estudiando Juan entre semana, entonces esta semana pasada estuvimos en el capítulo 12. Si has leído el capítulo 12 de Juan, vas a disfrutar mucho más este tiempo. Y si no, vas a aprender y ojalá quedar con las ganas de ir a casa y leerlo. Entonces, el capítulo 12 del Evangelio de Juan empieza con tres relatos distintos. El primero es la impactante imagen de una cena comunitaria donde celebran a Jesús por haber resucitado a Lázaro. En el relato, María unge los pies de Jesús con un perfume muy caro y Judas Iscariote la critica, reacciona. Juan relata la historia con un propósito, enfocando en las acciones y comentarios de unos individuos, amigos de Jesús. Me pregunto, ¿qué quiso decir Juan al describir esta imagen? Después, Juan describe la siguiente escena. Es la entrada triunfal, se llama, de Jesús a Jerusalén. Multitudes celebran su llegada mientras cantan los antiguos y tradicionales salmos de ascenso. Lo reciben como un liberador, tal como había sido el rey David o Judas Macabeo. Juan relata esta escena, esta historia, también con un propósito, pero esta vez con un ángulo diferente. Se enfoque no en los individuos y los amigos, sino en la multitud judía, todos conocedores de la vida de Jesús, de sus enseñanzas y sus muchos milagros. Me pregunto, ¿qué quiso decir Juan? ¿Es un contraste con la escena primera entre los amigos? ¿Es una comparación? ¿Es un acontecimiento paralelo? ¿Cómo está relacionada la cena compartida entre amigos en un pueblo con la entrada multitudinaria a la ciudad capital en un momento de festejo nacional? Después, Juan describe otra escena donde aparecen unos cuantos griegos curiosos. Nos da a entender que son personas un poco ajenas a los eventos, son desconocidos, viniendo desde lejos con un interés principalmente cultural y filosófico. Es una visita muy interesante que tiene su paralelo histórico en la visita de los Reyes Magos, contado por Mateo en su Evangelio. ¿Te acuerdas de los Reyes Magos? Su llegada a Jerusalén, cuando nació Jesús, puso en alerta a toda la región. Incluso el mismo rey Herodes y sus maestros y sabios religiosos. Aquí, en este episodio del Juan capítulo 12, Juan advierte que, empezando con los amigos, llegando al pueblo judío, e incluso llegando hasta los lugares más lejanos de donde vienen los griegos, las noticias de un liberador están pegando fuerte. Es como si Juan nos dijera, Jesús, el Mesías, se ha revelado y su hora ha llegado. Es tiempo para todos de prestar atención y ir a ver a Jesús. Con estas tres escenas, Juan ha llegado a un punto culminante en su Evangelio. Ha compartido el texto. Lo que le queda es revelar el mensaje central de Jesús, ya que todos estaban atentos, incluso nosotros, los lectores de hoy. La segunda mitad del capítulo 12 de Juan se va a enfocar en un discurso de Jesús y unas declaraciones. Y después, a partir del capítulo 13, Jesús se va a dedicar a tiempos con sus discípulos, su círculo íntimo. Ya no saldrá al público, sino para ser falsamente acusado, maltratado, condenado
y crucificado. Aún después de la resurrección, Juan solo presenta lo que hizo y dijo Jesús en unas pocas ocasiones cuando se reunió con sus amigos, los discípulos. La cena compartida entre amigos, la entrada a Jerusalén acompañado por el pueblo, la visita de los griegos curiosos que vienen de afuera, 3 escenas que anticipan la siguiente declaración culminante de Jesús, los versículos 23 al 26, el corazón del capítulo. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. El que aborrece a su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estaré con mi siervo. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Jesús da un discurso profundo. Es muy fuerte al hablar de la vida, la muerte, el juicio de este mundo, la luz y las tinieblas. Es un discurso que merece ser leído, contemplado, estudiado, meditado. Yo agradezco a mi esposa Lisa por ayudarme con muchas de las observaciones que estoy compartiendo. En este capítulo 12, Jesús predice su muerte 3 veces de maneras diferentes, pero también resume su propia vida en 3 declaraciones que alientan a sus seguidores, enfurecen a los judíos religiosos y confunden a los griegos filosóficos curiosos. Versículo 44, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Resumo las 3 declaraciones de Jesús que se encuentran en estos versículos 45, 46 y 47. Primero, Dios está en mí y yo estoy en Él. Yo soy Dios. Primera declaración de Jesús. Segunda, yo soy la luz para que no vivan en tinieblas. Y tercera declaración, vine a salvar al mundo y no a juzgarlo. 3 declaraciones. Con todo esto, Juan está reforzando lo más esencial del mensaje de Jesús, con el cual comenzó a escribir en el prólogo del primer capítulo. En el principio existía el Logos, la fuerza, la fuente de la vida. El Logos está traducido al español como el Verbo. Escuchemos. Evangelio según Juan. El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales,
ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús es enfático que Él es la luz y la vida. No es necesario que nadie ande en tinieblas, pero las tinieblas existen. Donde brilla una luz, cualquier obstáculo va a crear una sombra. ¿Cuáles son los obstáculos para ti en la vida? ¿Cuáles son los obstáculos en tu vida para la luz? Distracción, preocupación, ansiedad, prejuicios, actitudes, conflictos sin resolver, resentimientos, silencios y distanciamiento. En la cena compartida, cuando María unge los pies de Jesús con un perfume caro, en un gran acto emotivo de amor y gratitud, Judas estaba obstaculizado por su avaricia, dice Juan. Juzga a María con comentarios despectivos. Jesús no le permitió tener esa última palabra, ni humillar ni criticar a María. Él la defendió y puso en alto la decisión de ella para hacer lo que hizo. Lo interesante es que Jesús tampoco reprendió a Judas. Habló con dignidad y respeto. Juan nos enseña aquí que es una de las intenciones de Jesús que cada persona sea respetada y tratada bien y por quien es, instando a que reflexione sobre su propia vida, decisiones, acciones y motivaciones. Al principio de esta charla, yo pregunté, ¿qué quiso decir Juan? Creo que algo importante es mostrar que la gratitud y el amor van de la mano con la luz de Dios. Pero el desprecio, la avaricia y los juicios hacia los que no cumplen con nuestra expectativa son obstáculos, causan tinieblas y sombras. Son obstáculos que hieren a otros y nos hacen perder el camino. En la escena cuando Jesús entra a Jerusalén, aclamado por la multitud, vemos la luz de Jesús compartiendo alegría y esperanza. Pero Él está sentado sobre un asno, símbolo en aquel entonces de un mensajero pacífico, un embajador de paz. Jesús entró trayendo luz y vida, un mensaje de reconciliación con Dios y el prójimo. Pero los obstáculos en el camino crearon sombras. Los obstáculos más evidentes fueron la ambición política de la gente, el poder, las expectativas falsas no acordadas que tenían de Jesús. Y Él, sentado sobre un asno con premonición de muerte, ellos viendo solo lo que querían ver, a Jesús como su liberador, entrando para proclamarse rey y romper con el yugo del imperio extranjero. ¿Qué quiso decir Juan? Otra vez, yo veo el contraste entre la luz y las tinieblas. ¿Y tú? ¿Ves que la solución para los problemas sociales hoy es un embajador de Dios,
un embajador de paz enviado por Dios? ¿O pones tu esperanza en un sistema económico o un político poderoso? ¿Estamos dispuestos a ver la realidad de Dios o insistimos con nuestras perspectivas, opiniones? Creer que sabemos lo que piensa o opina otra persona o saber lo que motiva a ello es una trampa que nos llevará a equivocarnos. Queremos ver un caballo cuando en realidad es un asno. Queremos que Jesús venga a luchar la batalla a nuestra manera, que conteste nuestras oraciones en nuestros tiempos. Pero en los tiempos de Dios, un asno es mejor que un caballo, y servir al prójimo es mejor que pelear con el enemigo. En las cosas de Dios, el supuesto enemigo es mi prójimo, y mi verdadero enemigo soy yo mismo. Sí, yo soy mi propio y peor enemigo. Por eso, Jesús dijo que el grano de trigo tiene que morir para producir fruto. El que se apega a su vida la pierde, dijo, porque uno se apega a las cosas pasajeras, a sombras que pasan, a obstáculos, a tierras en conflicto permanentemente. Pero dijo Jesús, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Aborrecer es una palabra fuerte. En este contexto significa desapegar. Significa estar dispuesto a dejar morir ciertas cosas en mi vida. Es muy fuerte. Pero Jesús dice que yo mismo tengo que morir para poder vivir. Así como hizo Él, se entregó a la muerte para darnos vida. Yo necesito morir a mis ambiciones egoístas, mis expectativas no acordadas, mi necesidad de control, mis juicios y frustraciones con otros, mi envidia, mi autosuficiencia, mi autocompasión o autolástima, mi sensibilidad, mi querer ser una víctima, mi necesidad o deseo de manipular, mi complejo mesiánico. Hay un solo Mesías y yo no lo soy. ¿Estoy dispuesto, me pregunto, a derramar un perfume, metafóricamente, en gratitud o dejar que otro lo haga? Me pregunto, ¿estoy dispuesto a confiar mi vida a Cristo si solo me ofrece ser siervo que sufre y no una estrella aplaudida? Me pregunto, ¿estoy dispuesto a seguirle a Cristo, a Jesús, cuando me pide ser un mensajero de paz en mi pueblo, cuando quisiera ser un guerrero de las galaxias? Juan cerró su presentación pública de Jesús con palabras paradójicas y poderosas. Nos insta en el mismo texto a escuchar, obedecer, aceptar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Quieres ser transformado? ¿Qué necesitas? Jesús es Dios, es luz, es salvación. ¿Cómo lo vas a recibir? A seguir. Alrededor del año 29, en la era común, Juan comenzó a seguir a Jesús como un joven lleno de ilusión, coraje y ambición. Jesús lo apodó Hijo de Trueno junto con su hermano Santiago. Anduvo con Jesús durante 3 años, presenciando sus milagros, escuchando sus enseñanzas, siendo confrontado y transformado. Fue en el año 32 aproximadamente cuando Juan estuvo en esa cena compartida. Estuvo dentro de la multitud en la entrada a Jerusalén. Estuvo al lado de Jesús cuando aparecieron los griegos curiosos y pasaron alrededor de 60 años
hasta que por fin puso pluma al papiro y recordó. Dijo, ha llegado el tiempo. Versículos 35 y 36. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, creen en ella para que sean hijos de la luz. Juan entendió las palabras de Jesús como la realidad de Jesús en aquel entonces, pero también entendió el significado para su propia vida. Le quedaba poco tiempo para caminar antes de pasar a lo desconocido, pero con esperanza, fe y compromiso, escribió para ti y para mí y para cientos de millones el Evangelio de Juan, el libro del Apocalipsis, donde Jesús realmente entra, no sobre un asno, pero sobre un caballo, y esta vez sí, vestido de guerrero como liberador. Y Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan, donde habla de la luz, el amor y el camino hacia la alegría. Les dejo por tarea leer el primer capítulo de Juan de nuevo y el primer capítulo de primera de Juan y dar gracias por aquel joven que eligió seguir a Jesús y decidió dejarnos sus recuerdos para iluminar nuestro andar. Y les dejo el desafío del profeta Isaías, quien escribió, hablando del Mesías, Jesús, estas palabras. Capítulo 55 de Isaías, 6 al 9. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Qué significa para ti esta semana caminar en la luz de Dios? Que Dios te bendiga. Gracias por participar.